¿Los aliens existen? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Debe un creyente acaso hacerse esta pregunta? Hoy vamos a ver qué nos dicen las escrituras sobre lo que va a ocurrir en los últimos tiempos y sobre esos seres que van a generar tanta polémica. Más importante aún, tenemos que aprender cómo debe vivir un cristiano cuando pase por todo eso. Este es un tema que no podemos ignorar, porque las señales ya están aquí. El mensaje de hoy es señales del fin. Prepárense. ¿Listos? Comencemos. Dios nos dio su promesa, amén. Y hoy es un gran día, va a ser un día extraordinario. La promesa de Dios dice, si quieres cierra tus ojos para que esté concentrado y pueda recibir toda esta palabra de parte de Dios, amén. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo Jehová soy tu Dios, quien te esfuerzo, quien te ayudo y te dice no temas. Y luego dice la palabra, yo Jehová soy tu Dios y por eso Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pues tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa es la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo aquí? Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú nos estás preparando para esto. Amén. Amén. Hoy va a ser un gran día. Este mensaje se llama las señales del fin. Y no nos vamos a enfocar, no vamos a estudiar cuándo se va a acabar el mundo, porque la Biblia es clara y nos dice que nadie lo sabe más que Dios. Entonces no tiene caso perder el tiempo e intentar saber algo que solo Dios sabe. Solamente debemos de prepararnos para poder entender esas señales que vienen al fin del mundo. Porque si no nos preparamos, dice la Biblia que podemos ser engañados. Entonces por eso tenemos que saberlas bien. Y Dios ha dado declaraciones hacia diferentes seres y hacia diferentes cosas y hacia nosotros de lo que va a suceder en el fin del mundo. Y una de las declaraciones que vienen en la palabra para con nosotros referente al fin es que Dios nos ama mucho, que Él sabe lo que necesitamos y que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabes? En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ahí viene explicado cómo Jesús va a triunfar sobre la maldad. Dice que Jesús echará al lago de fuego al falso profeta, a la bestia y a la serpiente antigua, quien es Satanás. O sea, en otras palabras, la maldad va a ser aniquilada. Ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más maldad, ya no va a haber más pecado. Y ese es el spoiler de que el reino de Dios va a venir con gran gloria y va a establecer su reino. Entonces la maldad ya no va a tener lugar y por eso va a ser aniquilada. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Yo pensé que iban a aplaudir en esta parte, de verdad. ¿Por qué? Quiere decir que la guerra está ganada. Quiere decir que Dios ya nos dijo cómo todo va a terminar. Jesús triunfando sobre la maldad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que lo que vivimos normalmente, día a día, se le llaman batallas, porque es la buena batalla de la fe. Entonces son batallas espirituales que tenemos que lidiar día con día hasta que se acabe nuestra vida y hasta que se acabe el mundo. Pero la guerra ya está ganada.
Y Él ya sabe. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya sabe lo que va a pasar. Él tiene el control sobre el tiempo, Él tiene control sobre cualquier agenda. Él ya está en el futuro, ya está celebrando y nos está diciendo que la guerra ya ganó, ya la ganamos. Por eso nos da sus promesas. Dios nos dice en su palabra en diferentes formas: les prometo que ganamos. Les prometo que mi Hijo Jesús triunfó contra la muerte y contra el pecado. Y esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro triunfo. Por eso Dios nos dice: puesta nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra fe en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea que nuestra fe no puede estar puesta en otra persona, no puede estar puesta en una denominación, no puede estar puesta en nada más que en Jesús, porque Él es el autor de la fe, Él es el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, algo muy importante es que al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que los tiempos se están acortando. El reloj bíblico se está acabando. ¿Por qué? Porque las profecías se están cumpliendo, vamos avanzando en esto que está establecido en la palabra. Por ejemplo, hay 735 predicciones sobre el futuro en la Biblia y 695 ya se cumplieron. Eso nos deja con un 81% de efectividad de profecías cumplidas. Eso nos quedan alrededor de unas 40 profecías por cumplirse. Eso es impresionante, o sea, un 19% restante. Si lo vemos en términos generales, de 5 puntos, 4 ya se cumplieron. Y si 4 se cumplieron, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere indicar? Pues que se va a cumplir el último, ¿verdad? Entonces, es como nosotros lo podemos ir entendiendo, que esta profecía ya se cumplió. Ok, entonces ¿cuál sigue? Y eso es lo que resta. Y entonces, la Biblia nos dice que hay señales que nos van a ir indicando cuándo es el fin, que se acerca el fin. Uno de ellos es que en los últimos tiempos va a haber falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Por ejemplo, lo vemos en nuestros días. Esta religión no la tenemos tan cerca, gracias a Dios, pero la tenemos en el mundo y es muy abundante, está por todos lados. Estoy hablando del Islam. El fundador fue Mahoma y ellos niegan que Jesús es Dios. Ellos niegan que Dios es nuestro Padre. Ellos niegan que Jesús murió en la cruz y que resucitó. Ellos piensan que ellos valoran más a nuestro Jesús que nosotros mismos. Piensan que están hablando del mismo Jesús que nosotros adoramos. Y para rematarla, ellos esperan al Mesías, que le llaman el Mahdi en el Corán, en diferentes escritos, el cual, si tú lees la descripción de su Mesías, prácticamente es la descripción del anticristo. Y para rematarla todavía más, Mahoma nació 600 años después de Jesús, o sea que no lo conoció, pero él dijo saber más que los mismos discípulos que anduvieron con Jesús, y él dijo saber más que los escritores que vivieron en esa época. Es increíble, impresionante, pero él se consideraba un profeta, y la Biblia aclara que él es un falso profeta, porque toda doctrina que quiera desacreditar a Jesús es demoníaca, es falsa. Y él tuvo un encuentro con un ángel y ese ángel le provocó miedo, lo hizo apartarse, sacó espuma por la boca. Bueno, no voy a profundizar más en el Islam, pero el punto es que hay falsos profetas. Y así hay en muchas otras religiones que suenan bien bíblicamente, pero si las estudiamos a la luz de la palabra nos damos cuenta que son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque desacreditan lo que la Biblia dice. Por ejemplo, otra religión que tenemos aquí cerca es la de los mormones. Ellos profesan a un Jesús diferente al nuestro, no es el mismo Jesús. Se llama igual, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque ellos basan su fe no en la palabra de Dios, la basan en otros libros y en la Biblia, modificada. Nosotros no, nosotros ponemos solamente la autoridad máxima que es la Biblia.
Y por eso tenemos que conocer bien quién es nuestro Jesús, que es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y que Él resucitó, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Él estuvo con Dios, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas existen por Él y para Él. Ese es nuestro Jesús. Alguien que diga algo contrario a eso no es verdad, es falso, porque ya está establecido. Y el Dios de los mormones evolucionó a ser Dios, y el Jesús de los mormones es hermano de Satanás. Eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Jesús es el creador. Entonces, Él siempre ha existido y siempre va a existir. Por eso, siempre recuerda que si viene la Biblia, entonces es legal creerlo y podemos vivirlo. Pero si no viene la Biblia, entonces es ilegal. Y por lo tanto tenemos que alejarnos de esas doctrinas, porque no son de parte de Dios. Esto también aplica para más religiones. Podemos seguir hablando de algunas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen en un Jesús diferente. ¿Por qué? Porque también obtuvieron una nueva revelación. Y entonces ellos tuvieron que modificar la Biblia y quitarle versículos y añadirles nuevos versículos de unos supuestos profetas para que cuadrara lo que creen. Pero la Biblia fue claro, dijo: no le añadas ni le quites nada. Ya está establecido. Nosotros creemos en el origen de la palabra, tal como Dios lo dejó, así es. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Lo que ahí viene, eso es lo que está establecido. Y yo estuve orando mucho por este mensaje porque es un tema del fin y por lo regular la gente no le gusta hablar mucho de estos temas, pero el pastor me dijo, en oración nos pusimos a orar y dijo, es bueno que la iglesia esté preparada para lo que viene más adelante. En 2 de Timoteo 3:1 dice, pero debes de saber esto, que en los últimos tiempos habrá muchas dificultades, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y nosotros tenemos que estar convencidos de que en los tiempos difíciles, lo vemos en cada historia de la Biblia, cada que había tiempos difíciles Dios mostraba más su gloria y más su poder. Eso es bueno, iglesia, porque entre más difícil se ponga, cuando ya acaben nuestras fuerzas, cuando yo acabe nuestra capacidad, ahí Dios va a entrar con gran gloria y nos va a demostrar que está con nosotros. Por eso la Biblia dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por el río, no te hundirás. ¿Por qué? Porque aquí, dijo Dios, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el final. Amén. Lo que trato de decir, dale un fuerte aplauso. Si Dios está aquí y te lo está pidiendo, vamos a darle el fuerte aplauso. Amén. Lo que trato de decir es que ya no hay tiempo para ser neutral. Ya no hay tiempo para tener falta de carácter acorde a los principios bíblicos. Ya no hay tiempo para dudar y tener falta de fe. O somos de Cristo o no somos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos comenzará un movimiento sobrenatural muy fuerte. Un movimiento en el mundo como nunca antes se había visto. Y por eso es crucial que nosotros entendamos cuáles son esas señales del fin. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Y para qué más? Pues para que nosotros, cuando tengamos esas señales, podamos caminar dentro del propósito de Dios para ese preciso momento, para ese periodo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Pues que nuestros mejores días están por delante. ¿Por qué? Porque vamos a ver un nuevo peso de gloria. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada como nunca antes. Por eso van a ser nuestros mejores días. Nos vamos a hacer nuestra mejor versión, está por delante. Por eso, siempre que veas información que surge, fábulas, otras creencias, antiguas creencias, cosas extrañas sobre algunos sucesos extraordinarios, como el tema de los ovnis, o como el tema de otras creencias antiguas, es tu responsabilidad como discípulo de Jesús el ponerlo a la luz de la palabra, el que empate con la palabra, porque la palabra dice que es la autoridad máxima, porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Para que toda la información que recibas pues la puedas filtrar,
la puedas justificar o la puedas desacreditar y decir eso no es de Dios, acorde a las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, una de las señales del fin es que en los últimos tiempos habrá más falsos maestros y habrá más falsos profetas, y ellos van a sonar muy parecidos a lo que hemos escuchado de la Biblia. Y entonces dice que les voy a platicar un resumen bíblico muy rápido, desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Dios reveló su plan. Se puede resumir en que Dios iba revelando que iba a enviar a su Hijo, Dios Hijo, al mundo en forma de hombre. Eso es lo que vimos desde Génesis hasta Malaquías en diferentes maneras. Impresionante. Y lo vimos porque dice que el ser humano se dio cuenta que la ley de Dios tiene un estándar muy alto. Está súper alto el estándar de Dios, de su ley. Y dice que cuando nosotros nos topamos con la ley de Dios, lo único que pasó fue que nos dimos cuenta de que somos pecadores. Nos dimos cuenta de nuestra maldad. Nos dimos cuenta de que somos rebeldes. Y entonces también nos dimos cuenta que nadie se iba a poder salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque había una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de egoísmo, de orgullo. Entonces, por eso Dios Padre profetizó desde Génesis a Malaquías que iba a venir su Hijo al mundo para traer solución, reconciliación y un nuevo pacto. Impresionante. Y también lo vimos, por ejemplo, en el libro de Mateo al libro de Juan, cómo hace más de 2000 años todavía lo podemos comprobar, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, pero comprobar cómo Jesús, hay historias, relatos de historiadores, que Jesús estuvo entre nosotros. Constatar era la palabra. Y cómo Jesús anduvo entre nosotros. De Mateo a Juan vimos cómo Él vino en forma humana. Dios en forma humana vino a establecer el pacto de gracia. Y a través de ese pacto de gracia nos dio esa esperanza de gloria para reconciliarnos con el Padre. ¿Y para qué? Para que a través de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, pudiera cambiar nuestra naturaleza. Así como hay algunos animalitos que nacen doble, como por ejemplo esos animales que nacen por huevo, que nace del vientre y después nace del cascarón. Así Dios nos está diciendo, tienes que nacer del vientre de tu mamá, pero también en el espíritu. Tienes que nacer en el espíritu para que obtengas esa nueva vida que yo te he preparado. Y dice que de esa manera el Espíritu Santo va a poder obrar en nosotros y nos va a poder guiar a toda verdad y a toda justicia. Y sabes, algo impresionante es que la verdad y la justicia en la Biblia se representa como un camino. Imagínate un camino. Imagínate que tú vas en él y con el afanes de la vida, las ansiedades de la vida, tú te descarrías. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar, porque nos va a mandar señales de alerta para volver al camino del Señor, para volver al propósito del Señor e incorporarnos nuevamente. Y que cuando caminemos por el camino de la verdad y de la justicia van a llovernos bendiciones hasta que sobren y que abunden. Que nuestra luz va a ir creciendo como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. O sea que vamos a ir mejorando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que vamos a ir mejorando a tal grado que todos los que nos conozcan van a ir bendiciéndose. Lo que hagamos va a ir prosperando. Esa es la promesa de Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo nos transforma. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora nos guiamos por la verdad y por la justicia. Y por eso ahora podemos, en nuestra naturaleza en Cristo, amar a nuestros enemigos. Impresionante. Bendecir a los que nos maldicen. Impresionante, eso no es normal. La naturaleza humana es contrario a eso. Pero nosotros vamos con la naturaleza celestial, espiritual. Y por eso la Biblia dice que los pasos del buen hombre son ordenados por Dios. Amén.
Y todo esto pasó y cuando Jesús vino de Mateo a Juan, pudimos ver la gran gloria que hizo. Ese pacto que dice que el acta de los decretos que nos era contraria, o en otras palabras, que cada que nosotros pecamos se va levantando un registro de nuestras culpas para que el día que estemos cara a cara con Dios se lea nuestra cartilla. Bueno, esa la agarró Jesús y todas nuestras culpas las puso en la cruz y los exhibió públicamente a todos los demonios, a todas las huestes de maldad, y les dijo: está hecho, yo pagué el precio, ahora a través de mí ellos obtienen redención. Por eso, por la sangre de Cristo somos limpios. Por eso es un regalo de Dios la salvación. Solamente tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por último, estamos viendo cómo desde el libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro, viene un mensaje claro para todos nosotros, qué es lo que va a ocurrir. Y ahí es donde estamos ahorita. Y aquí en este periodo nos está diciendo que Dios nos va a salvar. Dice que sí, se va a poner las cosas difíciles, pero que Jesús viene pronto, Maranata. Que Jesús va a volver por su iglesia, por sus hijos, por los redimidos, y que nos va a salvar de toda maldad, y que vamos a vivir con Él eternamente. Amén, amén, amén. Eso es el resumen de lo que va a acontecer más adelante. Impresionante. Ahora quiero hablar sobre esas señales que fueron y empatarlas con las próximas señales que vendrán. Porque la Biblia dice que cuando Dios crea algo, lo hace con un propósito, sí, pero también lo hace con un principio y con un fin. O sea, todo tiene un principio y tiene un final. Por ejemplo, nosotros tuvimos un origen. Dios nos dio vida y pudimos nacer, pero estamos vivos. Pero un día vamos a dejar de existir cuando muramos. Y lo mismo dijo Dios del mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que vemos tienen caducidad, todas se van desgastando, todos un día van a dejar de ser. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. O sea que la palabra de Dios es eterna, es para siempre, porque es su palabra. Pero el cielo y la tierra tienen un final. Así va a ocurrir con el mundo. Entonces, el mundo un día va a dejar de existir. Y sabes, las escrituras dicen que en el inicio de la creación todo inició de una manera espiritual. Y eso es impresionante, porque hablar de algo espiritual nos desafía a tener fe, porque nosotros vivimos en el mundo natural, vivimos en un mundo que queremos comprender. Ya cuando no comprendemos algo, pues nos bloqueamos. Y por eso hablar de lo espiritual es desafiante. Pero así dice la Biblia que inició todo. Y la Biblia siempre tiene algo que decir para cada materia. Lo vemos incluso en la ciencia, cómo la ciencia está llegando a límites y está empezando a estudiar ahora la energía y la materia y todo eso, porque ya se cruzaron las fronteras, ya quieren estudiar la espiritualidad también, y le ponen nombres, física cuántica y quién sabe qué cosas. Pero la Biblia tiene que decir algo al respecto. Y viene en Hebreos 11:3, dice: Dios formó los mundos mediante su palabra. Impresionante. Y luego dice: de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Wow. O sea que todo comenzó en lo espiritual y después cobró materia física. O sea que el reino de Dios es espiritual, y por eso Dios es el creador de todo. Lo que trato de decir es que en el comienzo, cuando algo es espiritual, es sobrenatural. En el comienzo todo fue sobrenatural. Y dice la Biblia que una de las señales del fin es que todo volverá a ser sobrenatural. Impresionante. Nuestro tiempo ahorita es en el mundo natural, no ha llegado el fin.
pero va a llegar un tiempo donde las cosas van a volverse poco a poco sobrenaturales. Y eso nos va a ir indicando que estamos llegando al fin. En Lucas 21:25 Jesús profetizó algo. Esta fue una profecía de parte de Jesús. Dijo: pasarán cosas extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. En todas las naciones la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido del mar, por el comportamiento del mar. Dice: la gente vivirá en tal terror que se va a desmayar con pensar en el fin del mundo. Pues aún los astros, la luna, las estrellas van a temblar. Y esas cosas serán una señal de que estoy por volver pronto. O sea que todo lo que conocemos va a empezar a temblar, va a empezar a cambiar. Y la Biblia nos está dejando clara que en los últimos días va a haber personas que se van a congelar. ¿Por qué? Porque un temor grande les va a invadir. ¿Y por qué? Porque tales personas no confiaron en Dios. Tales personas no conocen lo que las Escrituras dicen sobre los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en algo más. Y si tú pones tu confianza en algo más, la Biblia dice que no es sabio. Porque si tú pones tu confianza en algo más, significa que lo pusiste en algo que es creación, no en Dios, porque solamente Dios es el increado. Él es el origen de todo, pero todo lo demás es creación. Y tales personas pusieron su confianza en algo creado. Y dice que en los últimos tiempos toda la creación se va a temblar, se va a mover, va a modificarse. ¿Por qué? Porque toda la creación tiene caducidad. Y por eso la Biblia nos dice constantemente: por eso pon tu confianza en el Señor. Él te dice, el cual no cambia ni varía. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a lo más grande que hay en el universo. Tenemos que ir a aquello que nunca cambia, aquello que es eterno, aquello que es el máximo poder en todo el universo. Tienes que ir a refugiarte en el creador de todo, en Dios. Porque si lo pones tu confianza en Él, no te vas a defraudar. Dios no te va a defraudar porque Él es más grande que cualquier problema. Él es más grande que cualquier suceso. En Él estamos seguros. Bueno, voy un poquito más rápido. Como sabes, en el reino de Dios dice la Biblia que hay ángeles. Y si tú crees en los ángeles, automáticamente también crees en los ángeles caídos y en los demonios. Y esto es clave, por favor, entendámoslo muy bien, porque nosotros estamos librando una batalla espiritual cada día, esa guerra espiritual. Y nosotros, para poder entender que ya la tenemos ganada, necesitamos comprender esto. La Biblia dice que en tiempos muy antiguos, el diablo se reorganizó, adquirió el dominio sobre el planeta, la autoridad espiritual, y entonces dice que él se reorganizó y se repartió el mundo en principados y en potestades, y estableció su gobierno, su nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar el dominio sobre todo el mundo. Y dice la Biblia que él transitaba por todos los confines de la tierra, o sea, fue influyendo todas las culturas y dominándolas. Es lo que nos está diciendo. Por eso la Biblia lo titula el príncipe de este mundo. Y dice que este príncipe de este mundo es el padre de la mentira. Dice que él obra a través del engaño para que peques y que a través de ese pecado te endurezcas de corazón y te apartes de Dios. O sea que Él obra a través del engaño para que peques. Y por eso ahora vemos cómo el mundo es injusto. Vemos ahora cómo el mundo es malo, es negativo. Vemos cómo se va corrompiendo. Y analizando mejor a nuestro enemigo podemos entender que cuando el diablo fue expulsado del cielo con esos ángeles caídos, ellos hemos visto cómo ya no han podido multiplicarse. Ese número ha sido el mismo desde que fueron expulsados. ¿Por qué? Porque Él se tuvo que reorganizar. Él se tuvo que poner un orden en su reino y nombrar príncipes y potestades. O sea que no pueden reproducirse, es el mismo número.
Y entonces ellos crearon una misma agenda mundial para todos marchar hacia el mismo lugar. Porque Jesús mismo dijo, un reino dividido no puede permanecer. Entonces Él tuvo que unirse y crear una misma agenda. Entonces, la Biblia también dice que lo único que el diablo sí puede multiplicar es la oscuridad. Y eso lo hace a través de convencer a personas de alejarse de Dios, de alejarse de los principios. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Pues construye fortalezas mentales. ¿Para qué? Para seguir avanzando en esa agenda malévola para controlar el mundo. Pero la Biblia dice que no somos víctimas, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice, dale un fuerte aplauso a Dios. La Biblia dice que en el cielo había más ángeles que estuvieron con Dios que los que fueron expulsados. O sea que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. ¿Recuerdan la historia de Elías con su siervo que estaba en el monte Carmelo y cómo se enfrentaron a miles y miles de enemigos y el siervo le dijo, oye, estamos fritos? Y que Elías le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales. Y dice que volteaba a su derecha y veía millares de ángeles, y volteaba a su izquierda y veía millares de ángeles, volteaba atrás y veía millares, y volteaba hacia el frente y veía millares. Y es cuando dijo Elías, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y es lo que tenemos que entender, que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Amén. Iglesia, cobra ánimo con este versículo. 2 Corintios 10, 4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo, sino son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento orgulloso que se levanta en contra del conocimiento de Dios y sometiendo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Impresionante, porque así obra Satanás a través del orgullo. Ese fue el primer pecado. Siempre que hay un orgullo y quieres tomar una decisión, te aseguro que va a ser una mala decisión. No importa cómo te sientas, con orgullo no se toman decisiones. Tienes que venir a la humildad ante Dios y Él te va a dar la sabiduría para elegir lo mejor. Y así es como obra Satanás. Él tiene una agenda malévola, nos llena de orgullo para alejarnos de Dios, y esa lo ha ido trabajando generación a generación. Por eso hay generaciones que Satanás ya no molesta, porque ya hizo su trabajo generaciones antes y sabe que no hay necesidad de moverle ahí. ¿Por qué? Porque cuando Satanás viene a alguien y quiere derribarlo, dice que lo primero que hace es quitarles el ánimo, llenarlos de pensamientos negativos, llenarlos de distracciones de orgullo, poner un panorama malo. ¿Por qué? ¿Qué hace una persona sin ánimo? Comienza a ver gris, comienza a ver oscuro, se le va la alegría, ya empieza a perder la esperanza poco a poco. Alguien sin ánimo comienza a derribarse. Dice que eso es lo que él utiliza para después poder robar su fe. Llega un momento en que ya no tienes esperanzas de que va a mejorar algo, ya no tienes esperanza de que algo va a cambiar. Y entonces empiezas a soltar tus sueños, empiezas a soltar tu matrimonio, empiezas a soltar cosas que Dios preparó para ti. Y entonces así es como el diablo destruye la relación con Dios. Y después de que destruye la relación con Dios, lo siguiente que tiene que destruir son los valores. Porque los valores nos hacen valiosos. Una gente sin valores es esa persona que quebrantó valores, pues lamentablemente está pagando el precio en la cárcel. Por eso el diablo también va en contra de los valores. ¿Cómo lo hace? Pues creando esas fortalezas mentales. Y así es como el reino de las tinieblas va avanzando. Y lo peor es que la gente, esas personas no saben que son estrategias del enemigo todo esto. No tienen ni idea. Y lo otro peor es que cuando una generación, dice la Biblia, abraza el pecado, automáticamente se la enseña a sus hijos, a los niños, y los niños a sus niños, y los niños a sus niños.
Y dice la Biblia que después de 4 generaciones de abrazar al pecado, la gente pierde noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y a lo malo lo comienzan a llamar bueno. Impresionante. Y así es como nuestra generación ha ido corrompiéndose poco a poco. ¿Por qué? Porque esos demonios, esos ángeles caídos quieren volver y quieren preparar el camino con las mismas dinámicas. Pero la Biblia, ¿cómo nos llama a nosotros? Hijos de Dios. ¿Cómo nos llama? Guerreros fuertes y valientes, esforzados y valientes. Nos llama luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué hace la luz en las tinieblas? Hace que las tinieblas se retraigan, retrocedan. Es como nosotros tenemos que vivir, de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos bien cómo funciona la obra de Satanás. Por eso no somos engañados. Por eso cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él y nos decimos que sí, que somos sus embajadores del reino de Dios, pues en ese momento dice que viene el Espíritu de Dios y nos unge, nos da el poder. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos espiritualmente y para poner a los oprimidos en libertad, para traer solución a esos problemas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, paso a esta parte del mensaje, que es una de las más difíciles de entender, de asimilar, y quiero explicarlas porque es acerca de la historia de la humanidad, y es importante. Pero yo sé que Dios nos está preparando para no ser engañados, amén. Bueno, dice la ciencia, dice que el ser humano tiene aproximadamente 200,000 años de existencia. Pero se han encontrado 2 registros de que las civilizaciones antiguas comenzaron hace 6,000 años. Comenzaron a desarrollarse hace 6,000 años, o sea que algo sucedió, porque hace 6,000 años sí hay registros de arquitectura, de arte, de filosofías, de religiones, de manipulaciones de los metales, entre otras cosas. Vimos también cómo las primeras civilizaciones hace 6,000 años construyeron pirámides como las de Egipto, cómo construyeron pirámides en México, en Perú, en China. Y también vimos esas construcciones, por ejemplo, megalíticas en Europa, o en América del Norte, o en América del Sur. Y todas tienen algo en común. Todas empezaron eso hace 6,000 años. Y todas tienen algo en común, que adoraban a un dios serpiente, adoraban a un dios dragón, el cual demandaba sacrificios humanos para calmar su sed. Impresionante. Y sabemos nosotros que los mayas no conocieron a los egipcios, porque estaban divididos por todo el mar, miles de kilómetros. Pero los dos hacían pirámides, pero los dos hacían sacrificios, los dos consumían drogas para comunicarse con sus dioses. Los dos tienen dioses similares que, según como los establecieron, vienen con la misma descripción de los ángeles caídos en la Biblia que los demonios. O sea, en pocas palabras, esas creencias acorde a la Biblia son doctrinas de demonios. Y ellos fueron enseñados por demonios para darle culto a la serpiente. Fueron enseñados para entender que el derramamiento de sangre humana calmaba la sed de sus dioses. Ellos tuvieron que aprender que quemar a sus bebés en sacrificio les daba secretos para hacer potencia mundial. En otras palabras, es que estamos en una guerra espiritual, iglesia. Desde tiempos antiguos, desde que Adán y Eva pecaron, comenzó la guerra espiritual por el dominio no solamente de la tierra, sino de nuestras almas. Y aunque esos demonios vienen en forma de ídolos, en forma de aliens, en forma de antiguos dioses, la palabra nos dice en 1 Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios y ya los habéis vencido.
Dice, porque mayor es el que está en ustedes que todos los que están en el mundo. Y esa es la actitud de un hijo de Dios. David sabía que enfrentarse a Goliat era desafiante, pero él no le tuvo miedo. Él se paró de frente y le dijo, ¿quién es este incircunciso filisteo que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos? Hoy mismo le cortaré la cabeza y se la daré de comer a los cuervos. Impresionante, fíjense la determinación, la valentía, porque David sabía que no iba él solo, iba con Dios, con el Santo Espíritu de Dios. Impresionante. Entonces Dios nos recuerda en su palabra que como sus hijos, donde pisemos, esparcemos tinieblas, que la presencia de Dios en nosotros es más poderosa que las presencias que hay a nuestro alrededor, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso la Biblia dice que uno de los principios bíblicos para restablecer en orden es que cuando tú veas caos, no lo ignores. La Biblia dice que vengas y lo enfrentes el caos con el orden que es la palabra de Dios, con los principios. Y eso es lo que haremos en los últimos días. Eso es parte de la agenda de Dios. Nosotros vamos a enfrentarnos al mal, pero no solos. Él dijo, todos los días de tu vida yo voy a estar hasta el fin del mundo. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer con nuestra inteligencia, no lo vamos a hacer con nuestras espadas, lo vamos a hacer con el Espíritu de Dios. Oye, si has llegado hasta aquí, significa que te interesan estos temas. Así que no olvides suscribirte, darle like, compartir, pícale a la campanita para que recibas una notificación cuando suba un nuevo video. De esta forma, más personas podrán entender lo que la Biblia dice de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Volvamos al video. Porque aunque esos seres antiguos son poderosos, porque dice la Biblia que ellos viajan a velocidad de un rayo, así los describe. Dice que ellos van a emerger del mar y dice que ellos van a emerger del mar y otros van a venir del segundo cielo, que es el universo, y son poderosos. Quiero decirles, iglesia, que nuestro Dios es todopoderoso. Su palabra tiene tanto poder que creó los planetas, las estrellas, las galaxias, que creó nuestras vidas, que creó la vida de las plantas, la vida de los animales, que sus planes son perfectos. Los del diablo no. Él no es omnisciente, Él no es omnipotente, pero nuestro Dios sí. Él sabe todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que siempre será. Nuestro Dios está en otro nivel, está en otra dimensión. Nuestro Dios no tiene comparación. Nuestro Dios es todopoderoso. Y aunque la Biblia dice que en los últimos días esos seres extraños van a volver, y unos vendrán del segundo cielo, otros de las profundidades del mar, quiero recordarles, iglesia, que Dios es soberano sobre el tiempo. Dios es soberano sobre cualquier agenda malévola. Y la Biblia dice, como decíamos ahorita en Apocalipsis, que triunfaremos con Cristo con gran gloria en el fin del mundo. Bien, dáselo fuerte a Dios. Quiero terminar leyendo algunas descripciones que vienen de la Biblia sobre estos seres malignos, de ángeles caídos y demonios. Dice que estos ángeles caídos se hicieron pasar por dioses, es como la Biblia los llama. Unos son demonios, pero la Biblia los llama dioses falsos. En el número 1 está la serpiente antigua, que es el dragón. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En el número 2 está los seres que parecen ranas. ¿A quién se parece? En Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecen ranas. Ellos harán milagros, pero son demonios, y se querrán ganar a los reyes del mundo, y serán engañados y pelearán contra Dios en la batalla del Armagedón, del fin. Número 3, los seres que son mitad humanos y mitad zoomorfos, o sea, que tienen un aspecto animal.
mitad humano y mitad animal. Y estos son los ángeles caídos que la Biblia describe como querubines. En Ezequiel 1:5, por ejemplo, dice que ellos tienen pezuñas de toro, otros tenían cara de león, otro tenía cara de águila, otro tenía cara humana, otro tenía cara de toro. No quiero profundizar en todos. Tal vez si me acompañan al canal de YouTube, ahí podemos profundizar sin límite de tiempo. Pero solo por ahora me enfocaré en uno más, porque me quiero enfocar más en lo que Dios va a hacer. Amén. Fíjense, hay un Dios que se le está rindiendo culto en nuestros tiempos, que fue instalada su estatua hace poquito en el Capitolio allá en Estados Unidos. Se llama el Dios Baal. Está regresando poco a poco. Y este supuesto Dios, este Dios falso, demandaba vidas de bebés en sacrificio para quemarlos. Y él a cambio daba secretos para que fueras potencia o para que tuvieras lo que quisieras. Y este supuesto Dios tenía una relación con una diosa que se llamaba Ashra. Y esta diosa, según los registros de la antigüedad, es la diosa de la sexualidad, es la diosa de la lujuria, de la perversión. Y para adorarla tiene que haber orgías. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que todos esos bebés que eran engendrados a causa de ese pecado, pues 9 meses después eran entregados al Dios Baal en sacrificio. Y por eso vemos en la Biblia, en el libro de Reyes, por ejemplo, cómo Dios le pedía a ciertos reyes israelitas que aniquilaran toda una nación, porque ya no sabían distinguir lo que era bueno de lo malo. Estaban corrompidos totalmente, y era mejor desterrarlos, quitarlos de raíz. Y hoy, iglesia, pues lamentablemente estamos viendo cómo esos antiguos dioses, falsos dioses, quieren regresar poco a poco. Están aplicando las dinámicas, los valores se están perdiendo, los principios se están ignorando, y la gente no está haciendo nada al respecto. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios tiene su agenda, que es perfecta, y vemos cómo el diablo tiene su agenda también. Y nosotros tenemos que ir cumpliendo lo que Dios nos pide que hagamos. Y entonces yo quiero decirte que en los últimos tiempos, algo en común para todos nosotros es que dice que todos los que creamos en Dios, nuestra fe va a ser refinada como el oro. O sea que para refinar el oro se necesita meter a grandes temperaturas. Y eso es lo que va a pasar. Vamos a pasar por dificultad y se va a probar nuestra fe. Pero eso no es nuevo, lo vemos en las historias de la Biblia. Por ejemplo, lo vemos con la vida de Abraham, cómo confió en Dios y su fe fue puesta a prueba, y Dios lo honró y lo glorificó, estableciendo un pacto para toda la humanidad. Lo vemos, por ejemplo, con Moisés, cómo hubo una lucha de dioses, una guerra de dioses. Nuestro Dios se burló de los dioses falsos y les proclamó guerra y los aniquiló con cada plaga. Y Dios se puso a prueba la fe de Moisés, y Dios mostró su gran gloria al liberar a su pueblo y a través de Moisés. Lo vemos con David antes de ser rey, cómo se enfrentó a Goliat y a diferentes grandes desafíos, y su fe fue puesta a prueba, y Dios lo honró y le dio esa gran gloria para que conquistara y para que fuera el rey más grande que ha tenido Israel. Lo vemos con Daniel, cómo su fe se mantuvo firme aún en pasar por peligro de muerte en el foso de los leones y muchas otras aflicciones, y cómo Dios lo honró y se mantuvo fiel a él y con él, y le mostró gran gloria. Lo vemos con Elías. Elías estaba loco porque Elías sabía que Dios lo respaldaba, y dice que se fue corriendo y le declaró la guerra a 450 profetas de Baal. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba atrás de él, cuidándolo. ¿Y qué pasó? Pues Dios demostró que él era el Dios vivo, el Dios verdadero, y le dio el poder a Elías para aniquilar a esos 450 profetas de Baal. Lo vimos con Esther,
como la reina de Persia, como Esther se fue probada por Dios en su fe y ella se mantuvo leal a los principios, y eso causó que pudiera salvar al pueblo de Israel de algo que parecía inminente. Lo vemos con Pedro, cómo su fe en el Señor fue madurando. ¿Recuerdan cómo caminó sobre el agua y luego dudó y se cayó? Bueno, después maduró su fe, a tal grado que pudo resucitar personas, a tal grado que sus sombras sanaban enfermos. Dios mostró su gloria en él. Impresionante. Lo vemos con Noé, cómo Dios advirtió a toda la humanidad que dejara los malos caminos, que dejara la maldad, pero dice que la maldad sobreabundaba y la fe de Noé fue puesta a prueba, y eso causó que su obediencia fuera recompensada con salvar a su familia y a los animales. Impresionante. Lo vemos con Josué y con Caleb, cómo ellos no se dejaron ver por lo que veían en el mundo natural, sino que confiaron en las promesas de Dios, y Dios los honró y los glorificó al darles la tierra prometida. Impresionante. Lo vemos con Ruth, siendo una prostituta, estando en el lodo, cómo ella fue probada en su fe y Dios la recompensó con gran gloria, siendo la bisabuela del rey David y siendo del linaje del rey Jesús, dándole un honor que muy pocas tienen. Impresionante. Lo vemos con Job, cómo a pesar de ser multimillonario, su fe fue puesta a prueba y pasó por muchas aflicciones al grado de perderlo todo, y vimos cómo Dios lo recompensó con gran gloria, dándole una doble porción de todo lo que tenía, y su fama se extendió por todo el mundo. Impresionante. Lo vemos con María, la madre de Jesús, cómo su fe fue puesta a prueba y ella actuó en obediencia y en amor a los planes de Dios, y Dios le dio un privilegio, el más grande, que es ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Lo vemos con Pablo, cómo tuvo un encuentro cara a cara con Dios, y él consideró todo lo que parecía valioso para el mundo como basura y se lo entregó a Dios, y Dios lo honró y le dio una gran gloria, y gracias a él ahora tenemos la mayor parte de nuestra teología. Impresionante. Y puedo seguir historia por historia de la Biblia, pero el punto es que ellos pasaron y fueron probados en fe, y por eso dejaron una huella en la historia, y por eso Dios nos está preparando para el fin, porque lo que viene va a ser probado nuestra fe, para que Dios muestre su gran gloria. Amén. Iglesia, quiero que escuches este versículo y lo atesores muy bien en tu corazón, porque Jesús nos dio una profecía para el fin también, y que no se te olvide nunca esta, porque los días vendrán que serán difíciles, pero recuerda bien esto. Juan 16:33. Estas cosas dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, pues yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí a los ángeles caídos, yo ya vencí a los demonios. Impresionante. Lucas 21:27, el acta de los decretos que nos era contraria, él las exhibió públicamente y puso en vergüenza todas las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque el diablo conoce la ley de Dios. El diablo sabe que Dios no puede negarse a sí mismo, y sabe que cuando oramos y tenemos un corazón de orgullo y tenemos falta de perdón y tenemos algo en contra de alguien, sabe que los demonios vienen y dicen, Dios, no le puedes contestar su oración porque está obrando en contra de tu palabra. Tienes que obrar en todas las áreas. No te está confiando en esta área, pero quiere que le ayudes en la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que venir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Dame la capacidad para amar a mis enemigos, para perdonar a quien no merece, porque si tú me perdonaste a mí sin merecerlo, ¿cómo yo no voy a amar al que no lo merece? Y ahí es donde Dios muestra su gloria y te da una capacidad para mostrar su gloria con tal poder que lo que era destinado para maldición se convierte en bendición. Y es ahí donde el diablo no puede hacer nada más que retraerse, y la oración es contestada y el plan de Dios es establecido. Amén. Por favor, cierra tus ojos y
atesora esta palabra también. Voy a terminar con esto. Romanos 8, 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre, o si estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Fíjense esta parte: ¿quién no nos puede separar de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles caídos, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Quisiera terminar con una declaración de fe de este canto que cantamos hace rato. Pero yo te quiero invitar que si tú estás ahí y sientes el llamado de venir al altar, fíjense, en la iglesia de antes, la primitiva, había un altar donde le traías a Dios lo que tú tenías. Y yo es lo que te estoy invitando a que hagas, que le traigas lo que tienes. Tienes un lamento, tráeselo a Dios. Tienes una ofensa, tráeselo a Dios. Tienes una victoria en agradecimiento, tráeselo a Dios. Pero ¿por qué no sales de tu lugar y vienes acá al frente y le traes a Dios lo que le quieres dar? Y ahorita nos ponemos a declarar palabra de Dios a través de este canto, amén. Y quiero terminar, antes de cantarlo, que me acompañen todos, por favor, al unísono, leyendo este último versículo que nos va a fortalecer, amén. Filipenses 2, del 9 al 11. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Todo ser va a doblar su rodilla algún día y van a declarar que Jesús es nuestro Dios, para gloria de Dios Padre, amén. Vamos a cantarle a Dios. Bueno, mis queridos amigos, hoy comprendimos que en los últimos tiempos las cosas volverán a lo sobrenatural, tal como cuando todo comenzó. Me gustaría saber mucho tu opinión, déjala aquí en los comentarios y recuerda, la guerra ya está ganada. Jesús es el Señor y un día toda rodilla se va a doblar para gloria de Dios Padre con su Santo Espíritu. Hasta la próxima.